Muy buenos días. ¿Por qué incluso las personas que se consideran morales o buenas no tienen excusa frente a Dios? Hoy hablaremos sobre eso. Primero quiero leer para ustedes el pasaje de hoy. Se encuentra en el capítulo 2 de Romanos, el versículo 1. Dice de la siguiente manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hasta ahí la lectura. En la parte final del capítulo 1 de Romanos, en los versos 24 al 32, el apóstol Pablo describe cómo Dios juzga a las personas que han rechazado su verdad y que han caído en idolatría, es decir, en adorar otras cosas en lugar de Dios. Todo esto que hemos visto en los videos anteriores, pues, de lo que hemos estado revisando, y de ello dejo los enlaces aquí abajo. Esto nos lleva a reflexionar sobre una pregunta interesante. ¿Qué pasa con las personas que parecen buenas o morales? Esas personas que tienen un sentido del bien y del mal y viven de forma respetable, ¿también son juzgadas por Dios? Alguien que se considera a sí mismo como con una buena moralidad estará de acuerdo con lo que el apóstol Pablo dice sobre las personas que cometen pecados claros, contundentes y evidentes, como los que describe en el capítulo 1 de Romanos: envidia, odio, mentiras, orgullo, desobediencia, entre otros. Desde su punto de vista, quienes hacen estas cosas realmente merecen el juicio de Dios. Incluso a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas personas que, sin ser cristianas, han defendido altos valores éticos. Un ejemplo de ello es Séneca. Séneca, un filósofo en el Imperio Romano que vivió en la época de Pablo, condenaba muchos vicios de la sociedad y sus valores morales se centraban en la virtud, la sabiduría, la templanza, la austeridad y la búsqueda de paz interior. Pero a pesar de que Séneca hablaba de todos estos nobles valores, también toleraba en su vida cosas que iban en contra de sus propias enseñanzas. La historia nos narra que por miedo de perder su poder, justificó ante el Senado romano a Nerón, quien había matado a su propia madre, Agripina. Esto es algo que contradice las virtudes que él predicaba. Y esto nos demuestra que las personas más rectas no son perfectas o en algún punto fallan. Ahora, Pablo también menciona cómo muchos judíos en su tiempo pensaban que podían ganarse el favor de Dios simplemente cumpliendo con las leyes y con las tradiciones religiosas. Creían que al ser descendientes de Abraham y parte del pueblo elegido, eran automáticamente aceptados por Dios, sin importar si en sus vidas habían fallado en ser justos. Pensaban que Dios iba a juzgar más duro a los gentiles, es decir, a los no judíos, pero no a ellos. Esto nos refleja un problema más amplio aún: confiar en las propias obras, la religión o la tradición, en lugar de reconocer la necesidad de la gracia de Dios. Esta actitud en nuestro pasaje nos dice claramente que está equivocada. Hoy en día hay personas que, como Séneca o como los judíos de aquella época, creen que llevar una vida buena, ser caritativos, cumplir normas éticas, pertenecer a una religión y cosas de ese tipo es suficiente para estar bien con Dios. Pueden pensar que acciones como el bautismo, ir a la iglesia, tener una buena reputación son suficientes para obtener la salvación. Pero tal como Pablo nos explica aquí, nadie puede alcanzar la perfección de Dios por sí mismo. Todos fallamos de alguna manera.
y eso los separa de Él. No importa cuán buena parezca una persona, todos necesitamos la gracia y el perdón de Dios para alcanzar la salvación. De hecho, alguien que cree que ya es suficientemente bueno podría tener más dificultad para aceptar este mensaje. ¿Por qué? Porque no ve su necesidad de Dios en comparación con alguien que reconoce sus fallas y busca salir de ellas. Después de hablar de cómo los gentiles inmorales están separados de Dios, Pablo entonces dirige su atención a los moralistas y los religiosos y les muestra que ante Dios todos somos igualmente culpables, nadie está exento. Este mensaje no es para condenar, sino para ayudarnos a ver que necesitamos el amor y la gracia de Dios para verdaderamente vivir en comunión con Él. Entonces volvemos a la pregunta: ¿por qué las personas que se consideran morales o buenas no tienen excusa frente a Dios? ¿Qué tiene de malo la moralidad? Para entender esto, primero necesitamos hacer una pregunta importante. ¿Por qué la moralidad, por sí sola, no es suficiente delante de Dios? La Biblia, específicamente en Romanos 1, 29 al 31, nos muestra una descripción dura, pero honesta, de cómo los seres humanos hemos fallado ante Dios. Pablo menciona una lista de actitudes y comportamientos como la maldad, la envidia, el orgullo, las mentiras, desobediencia y muchos otros actos que demuestran nuestra separación de Dios. De hecho, suena como un catálogo de lo peor de la humanidad, si es que ustedes no han leído seguramente. Sin embargo, cuando la gente escucha esto, muchos piensan: bueno, yo no soy así. Esa descripción aplica a otros, pero no a mí. Este es el pensamiento común, especialmente entre quienes llevan una vida aparentemente correcta o buena. Aquí es donde Pablo nos aclara algo clave. El problema no es solo evitar los pecados evidentes, como mentir o robar, sino alcanzar el estándar perfecto de Dios. Es decir, Dios es absolutamente perfecto y santo. Para estar en su presencia se requiere esa misma perfección. Esto nos pone en una posición complicada, porque nadie puede cumplir con ese nivel de perfección por sus propios medios. Algunas personas pueden sentirse seguras diciendo: tal vez no soy perfecto, pero soy mejor que otros, así que no merezco el juicio de Dios. A esto Pablo responde a este tipo de pensamiento y señala algo muy importante. Cuando juzgas a otros, lo que estás demostrando es que tienes conciencia moral, que sabes distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, eso no significa que seas inocente. De hecho, muchas veces hacemos las mismas cosas que criticamos en otros, aunque sea de forma diferente o más sutil. Por ejemplo, alguien puede condenar a otros por ser deshonestos. Pero ¿alguna vez has mentido? Aunque sea una mentirita blanca, tal vez has criticado a otros por su orgullo, pero te has sentido superior a ellos o a alguien más. Pablo dice que al juzgar a otros, en realidad también te juzgas a ti mismo, porque sabes lo que está mal y aún así no lo haces, no eres perfecto. En lugar de comparar nuestras vidas con las de los demás, Pablo nos invita a reflexionar sobre cómo nos vemos ante Dios. Muchas veces las personas se consideran morales y confían en sus buenas acciones, su religión, su pertenencia a una iglesia o sus tradiciones para justificarse.
Nada de esto es suficiente para cumplir con el estándar perfecto de Dios. Este mensaje no es para que nos desanimemos, sino para guiarnos hacia una verdad fundamental. Nadie puede salvarse por sus propias fuerzas o logros. Todos necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Hasta aquí la reflexión de hoy. Que Dios les bendiga y que sigan teniendo un excelente día.